Yo quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, o mejor dicho, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Apocalipsis 3, versículos del 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Oramos. Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Gracias. Gracias por este privilegio tan grande de hablarle a tu pueblo de diferentes latitudes de nuestras tierras. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo en tu palabra. Reanima a aquel que tiene el ánimo caído. Da alegría a aquel que tiene tristeza. Da certidumbre a aquel que está en incertidumbre. Da salvación a los tuyos en medio de esta asamblea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumergida en sufrimientos materiales y morales que se traducían en la falta de ideales, la inflación, la falta de trabajo, los cargos o las cargas de las reparaciones de la guerra, una profunda agitación social, como nos dice un autor. Para el 1918, después de la derrota alemana, se cercenan los vínculos del Estado con la Iglesia alemana y va surgiendo una maduración de la conciencia eclesial que va tomando rumbos claramente equivocados, rumbos que son frutos de la teología liberal que permeaba en los seminarios alemanes, de la teología liberal que le había dado las espaldas a la Reforma y a las verdades eternas de la Escritura, que había vaciado la Iglesia de Alemania y había destruido la fe del pueblo alemán. Se acerca un método de pensar que busca sustituir las verdades de la Reforma por una nueva cosmovisión. Nosotros, que hablamos de tanto de cosmovisión en la CLIR, que hablo tanto en mis clases, en mi congregación, tan importante, hermano, que tengamos una cosmovisión clara a la luz de la Escritura.
cuando nuestra cosmovisión está trastocada, toda nuestra interpretación de la Escritura estará dañada. Se habla en esta época de la teología de los órdenes de la creación. Varios teólogos, como nos dice un autor, señalaban que todo cristiano, al igual que los demás hombres, vive inmerso en distintas estructuras: familia, pueblo, estado, raza, nación, economía, etc. Estos órdenes salidos de la mano de Dios, como decían los teólogos alemanes, tienen fuerza coactiva como expresión concreta e histórica de la voluntad de Dios. La radicalización de esta teología, de esta cosmovisión, llegará a confundir, como dice un historiador, Héctor Ball, la historia profana, la historia pagana de Alemania, con la misma historia de la salvación. Todo lo anteriormente dicho se establece como el caldo, la fuerza que ayudó al nacionalsocialismo, los nazis, a llegar al poder en Alemania. Para 1933, con la hermenéutica apóstata que hemos planteado, un grupo llamado los cristianos alemanes se apodera del gobierno de la Iglesia por medio de elecciones apoyados incondicionalmente por los organismos y el aparato propagandístico de los nazis. El escrito programático de los cristianos alemanes declaraba en su primer punto que la creación de una iglesia del Reich, del Tercer Reich, como resultado final de la fusión de las 29 iglesias territoriales alemanas, incluyendo las iglesias luteranas y reformadas. El segundo punto era el carácter popular del movimiento debía tener expresión en todas las fuerzas religiosas del pueblo alemán, buscando un sincretismo dogmático, paganismo dentro de la iglesia, con la historia alemana y los mitos alemanes elevados al ámbito religioso y de adoración del pueblo alemán. Aceptar, y era el tercer punto de los cristianos alemanes, aceptar el principio del caudillaje, el Führer, acentuando las características alemanas, incluyendo el concepto de la raza aria como raza superior, así aceptando los cristianos alemanes dentro de su concepción el concepto del racismo y el antisemitismo como principio religioso del pueblo alemán. El triunfo de los cristianos alemanes en las elecciones del 23 de julio pone en marcha un proceso de acomodación de la nueva iglesia al espíritu y a los métodos del nacionalsocialismo, buscando también el establecimiento de un obispo del Führer, un obispo del Reich, que responda solamente a la oficina de Adolfo Hitler. Esto originará una crisis doctrinal y legislativa en el interior de la Iglesia, cuyas manifestaciones particulares serán ya en la segunda mitad de 1933. El 13 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de Berlín, 20.000 cristianos alemanes y simpatizantes abogan por la supresión y eliminar el Antiguo Testamento
y la moral del apóstol Pablo, como enseñanza dentro de la iglesia. Abrazar todas las tradiciones y la mitología alemana como parte integral de la revelación de Dios a través de la sangre y el suelo alemán. Se quita del medio el concepto de sola escritura y la revelación ahora se podía dar a través de la sangre y de la tierra alemana. Los nazis, asesinos y criminales, no solamente persiguieron, como nos quieren hacer creer algunos, a judíos, a homosexuales, a gitanos y a testigos de Jehová. Los nazis persiguieron a todos los pastores alemanes que le dieron la espalda al nacionalsocialismo. El problema del pensamiento nacionalsocialista con esos pastores es que para ellos era extraño que alemanes arios no fueran fieles al Estado alemán y fueran fieles a un rey que ellos no podían entender. Por eso, muchos pastores alemanes llegaron a los campos de concentración sin ninguna identificación, sin ninguna estrella, sin ningún triángulo, sin ningún color, anónimos, pero presentes en la mente, presentes ante su rey, fieles a su iglesia, fieles a su Biblia, como lo habían reconocido los reformadores, fueron fieles y murieron en esos campos de concentración, no importando el dolor que tuvieran sus familias, no importando el trabajo que perdían, no había cosmovisión pagana que los moviera. Eran fieles a la revelación que habían estudiado, eran fieles a su rey, y el Führer para ellos era un apóstata que había llegado al poder de Alemania. Entendían que la iglesia alemana, bajo el poder de los cristianos alemanes, era una iglesia apóstata, herética, una iglesia de la Odisea, que decía que estaba rica, poderosa en el gobierno, militando, pero que Jesucristo le decía que era una iglesia pobre, desnuda, desventurada, y que no importa el poder político y económico y militar que estuviera detrás de esa iglesia, sus días estaban contados. Siempre me pregunté, al principio, ya no me lo pregunto, ¿por qué la CLIR? Otra organización más. Hermanos, algunas veces perdemos de rumbo el momento profético y la labor profética de la iglesia. Y cuando organizaciones en nuestra tierra, en nuestras tierras, dicen que representan nuestra fe, no basta, escuche bien, no basta que tengan nombre de reformada, de presbiteriana, de bautista reformada, no basta. Porque los cristianos alemanes se llamaban cristianos y alemanes, y eran traidores a Cristo, eran traidores a la iglesia, eran traidores a la Escritura. Y cuando no entendemos y no profundizamos y no caminamos, que cuando los cristianos que queremos y amamos a Dios y amamos su Escritura y amamos la cosmovisión que surge de ella, nos organizamos y combatimos y estamos de frente y no entendemos que la iglesia de Cristo
sigue amenazada cada día y cada hora por enemigos adentro y afuera. Antes de venir para acá, estaba mirando las estadísticas. Regularmente las miro cada 2 semanas, de la Iglesia Presbiteriana USA. En su última Asamblea General, la Iglesia Presbiteriana USA aprobó la ordenación de homosexuales y lesbianas al ministerio. Pero ese proceso no se da en el vacío. Ese proceso comienza con la corrupción de los seminarios, donde los ministros se preparan. Ese proceso comienza cuando se corrompe la enseñanza bíblica. Ese proceso comienza cuando negamos, cuando permitimos que apóstatas suban a los púlpitos a enseñarle a nuestros hijos y a nuestras familias lo que la Biblia no dice. Y la última estadística mostraba que ya para este año 500,000 había abandonado la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero me sorprendió un dato. Una iglesia en San Francisco, la Iglesia Presbiteriana USA en San Francisco, para salir de su presbiterio, tuvo que pagar por su templo $7 millones y rescatar su templo de la garra de los apóstatas. Y me encontré y estuve conversando con un amigo que está en la Iglesia Presbiteriana, ministro ordenado, y yo esperaba que compartiera conmigo el terror de ver cómo su iglesia se va vaciando, y nunca olvidaré sus palabras. Me dice, es verdad, todos los años estamos perdiendo miembros y en grandes cantidades, pero todos los años la iglesia es más rica, me dice. Y yo lo miro, la Odisea también. Iglesias ricas y muertas, con sus bancos llenos y vacías de espiritualidad. Iglesias que en sus altares, en sus escuelas dominicales, en sus seminarios, le enseñan a sus hijos a pecar cómodamente contra la ley de Dios y contra el Dios verdadero. Posteriormente, conversé con otro pastor en Puerto Rico que está tratando de salir de la iglesia. Y la propiedad que tienen es una propiedad considerable. Y yo me reúno con él y le digo, ¿y cómo tú vas a pagar todo esto? Me dijo estas palabras, yo no sé, yo solamente sé que de esta iglesia yo me voy. ¿Sabe? En 1936, Machen, conjuntamente con un grupo de hombres y mujeres, y no tenían frente a ellos la gran apostasía que está ocurriendo hoy, salieron de la Iglesia Presbiteriana USA. ¿Sabe algo? Salieron pobres. Muchos perdieron sus púlpitos, sus templos, sus sueldos, sus retiros, pero fueron fieles a su Rey, a su Señor. Y allí, hermanos, hoy, después de casi 80 años, la iglesia que abandonó Machen, y hombres y mujeres fieles, es una iglesia muerta, dirigida a la desaparición, y la mente y la vida de ellos es honrada por ser hombres y mujeres proféticos y de visión.
cuando los pastores morían en los campos de concentración nazi, porque rechazaban la cosmovisión de los cristianos alemanes, Adolfo Hitler celebraba en sus oficinas con la Gestapo y con todos sus asesinos. Cuando Bonhoeffer moría en un campo de concentración nazi, Adolfo Hitler se gozaba de sus victorias. Y así como Nerón se vestía de púrpura, y así como los emperadores se vestían de sus colores cuando Cristo moría, hoy, hermanos, el mundo recuerda a Nerón como un perro y Cristo dividió la historia. Por eso la fidelidad que hemos demostrado en 20 años a nuestro Dios y a nuestro Rey se basa en lo que dice la Escritura, que Él está ahí amando y tocando a aquellos que ama, como dice Apocalipsis, para que reciban de Él, reciban del Dios verdadero agua para sus ojos, limpieza en su corazón, que sean firmes como fueron esos pastores, esos hombres y mujeres en Alemania, no importando la muerte, no importando esa falsa cosmovisión que le querían vender, y caminaron con las frentes en alto hacia las cámaras de gas por el nombre de Cristo. ¿Sabe algo, hermano? Cuando llegué esta semana, Lester se acercó y me dijo: el sermón que usted tiene es del 20 aniversario. No, a mí no me dijeron nada que era del 20 aniversario. Me dice: ¿pero cómo va a ser? Pero yo lo había hecho del 20 aniversario, quería molestarme. Y cuando pensaba y preparaba este sermón, y las emociones se combinaban, ¿verdad?, con la angustia y al mismo tiempo con la alegría de ser firmes. Cuando las emociones se mezclaban viendo el pasado y confiando en el futuro. Cuando veía el texto de la Odisea y meditaba que no importa la época, siempre la iglesia de Cristo es amenazada. También pensaba en hombres y mujeres como ustedes. Pensaba en aquellos que no importando nada, han decidido todo por Cristo. Es importante, hermanos. Y con esto termino en esta noche. Que cuando frente a nosotros, escuche bien, que cuando frente a nosotros, por nuestras decisiones firmes en la Escritura, por nuestro amor derramado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones a nuestro Salvador, cuando frente a nosotros esté la cruz del martirio y del rechazo por ser firmes, no olvidemos que hace 5 siglos hubieron hombres como Julianillo Hernández, como Lutero, como Calvino, como Guino de Bres, hombres y mujeres, que fueron escogidos para ser testigos de Jesucristo en el siglo XVI. La cruz del martirio fue la gloria de Dios, fue la gloria de Cristo. Y no hay dinero en esta tierra
ni gobierno apóstata que nos pueda premiar como nuestro Maestro nos puede premiar. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estos 20 años de lucha. Oh Señor, cuán misericordioso has sido con nosotros y nos has permitido llegar hasta aquí conjuntamente con estos hermanos. Bendice a cada iglesia aquí representada, sus iglesias, sus familias, sus presbiterios. Oh Señor, que mantengamos firme nuestra mirada hacia Cristo y que tú solamente seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.